Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los Viernes Astronómicos 2022. Mi nombre es Víctor Vera y estoy muy contento de recibirlos a todos ustedes desde sus casas. Antes de iniciar con la charla que tenemos programada para hoy día, voy a dar paso a uno de los estudiantes del Seminario Permanente de Astronomía y Ciencias Espaciales, Joseph, para que nos informe sobre las últimas noticias importantes transcurridas en esta última semana. Bienvenido, Joseph, ¿cómo estás? Buenas tardes, profesor. Ahí, ¿todo bien? Bien, te escuchamos entonces. Está bien. Eh, la semana pasada se llevó a cabo las Olimpiadas Latinoamericanas de Astronomía y Astronáutica, y este año tuvo como sede Panamá. Este evento es organizado por representantes de países latinoamericanos con el fin de promover la astronomía y demás ciencias en estudiantes escolares de diversos países. El Perú se hizo presente con una delegación conformada por 5 estudiantes y el astrónomo peruano Víctor Vera, también miembro de SPACE, como el líder de este equipo. El equipo peruano destacó con premios como la medalla de oro por parte de Mario Gilbonio, la medalla de plata por Moisés Olortegui, la medalla de bronce por Brian Espinosa. Además, Fátima Olaya y Yanela Cruz fueron reconocidas con menciones honrosas en la competencia latinoamericana. Ahora, cabe resaltar que es la primera vez que un colegio estatal peruano logra una medalla en las Olimpiadas de Astronomía, y el mérito es para Moisés Olortegui del Colegio COAR de Lima. Algunos de estos estudiantes se prepararon para las Olimpiadas en Astroclases, un proyecto de Space que es apoyado y financiado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Oficina para el Desarrollo de la Unión Astronómica Internacional. Una vez más, felicitaciones a todo el equipo por sus logros y gracias por dejar en alto al Perú. Ahora, en otros ámbitos, tenemos esta noticia, la nave espacial Lucy de la NASA se prepara para pasar por la Tierra. El 16 de octubre a las 7 de la mañana, la nave espacial Lucy de la NASA, la primera misión a los asteroides troyanos de Júpiter, rozará la atmósfera de la Tierra pasando apenas 350 kilómetros sobre la superficie. Al pasar junto a la Tierra, en el primer aniversario de su lanzamiento, Lucy obtendrá parte de la energía orbital que necesita para viajar a esta población de asteroides nunca antes visitada. Los asteroides troyanos están en órbitas alrededor del Sol a la misma distancia que Júpiter, ya sea por un poco adelante o un poco más atrás del planeta gigante. La asistencia por gravedad colocará a Lucy en una nueva trayectoria para una órbita de 2 años, momento en el cual regresará a la Tierra para una segunda asistencia por gravedad, o sea, como una catapulta. Luego, Lucy se alejará rápidamente de la vecindad de la Tierra, pasará por la Luna y tomará algunas imágenes de calibración antes de continuar hacia el espacio interplanetario. Y estas fueron las noticias por hoy. Nos vemos la siguiente semana para más astronoticias. Muchas gracias, Joseph. No te vayas todavía, por favor, que vamos a recibir conjuntamente y me acompaña, ¿no? A recibir a nuestro invitado de hoy, que es el astrónomo Novar Baella. Él es astrónomo profesional peruano, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, con estudios de maestría y doctorado en el Observatorio Nacional de Río de Janeiro, de ese poderoso país grandísimo que se llama Brasil. Grandísimo en todo, no solamente territorialmente, sino también en su poderío académico, su poderío social también, y por supuesto una de las mejores y grandes economías de Latinoamérica. Bienvenido, Novar, ¿cómo estás? Un aplauso virtual para Novar Baela, que está gentilmente con nosotros. ¿Cómo estamos, Novar? ¿Todo bien? Hola, buenas noches, Víctor. Buenas noches con todos. Ante todo, bueno, gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Sí, muchas gracias a ti por aceptarnos y decirle al público antes de comenzar contigo que cualquier consulta que tengan de la charla que vamos a poder disfrutar del doctor Novar Baella lo pueden escribir
al cualquier de los en los comentarios del Facebook. Cualquier comentario también que quieran hacer, mandar saludos para alguien, lo pueden hacer, que nosotros con mucho gusto lo aceptaremos y estaremos transmitiendo y haciendo llegar sus consultas al astrónomo doctor Novar Baella. Bien, Novar, entonces te dejamos, por favor, con tu charla y las preguntas van a ser respondidas al final de este viernes astronómicos. Muy bien. Te dejamos, Novar. Todo el público virtual es tuyo. Listo, Víctor, muchas gracias. Bueno, ante todo, buenas noches con todos ustedes. Voy a empezar esta charla de 7 relatos cortos. Bueno, he encontrado realmente 2 un poco largos, así que no van a ser los 7 cortos. Quería comenzar más bien con algo importante, considero, que lo hicimos alguna vez en otra charla también el año pasado, pero creo que vale la pena repetirlo. Que tiene que ver con el famoso divulgador y astrónomo, ¿no? Carl Sagan. Y siempre se coloca a veces una balancita aquí. ¿Esto qué tiene que ver? Esto tiene que ver con lo que está a veces muy, muy de moda ahora, con teorías de conspiración o cosas que a veces uno duda en creer o no creer. Él decía básicamente que todos debemos tener una posición escéptica, pero tiene que haber un equilibrio. No puede ser a la derecha, por ejemplo, una cuestión nula de escepticismo, ¿no? Porque eso ¿qué pasaría si tú no tienes nada de escepticismo? Pues bueno, tú crees todo, ¿no? Lo aceptas todo sin pruebas y no, como dice aquí, no podrías reconocer una buena teoría de otra mala, ¿no? Ya que como tienes escepticismo cero, lo crees en todo, pues. Pero tampoco puedes estar al lado izquierdo, ¿no? O sea, puedes ponerte un plan, yo no creo en nada, no, yo no creo en nada aquí. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una buena teoría, un gran descubrimiento frente a ti y no lo vas a poder reconocer, ¿no? Eso, por supuesto, se aplica a lo que también les voy a mostrar, ¿ok? Pero siempre es bueno recordar a él. Y lo puse aquí, lo mismo que lo anterior, pero una especie de... donde la carga, digamos, es la barra de equilibrio, porque tú necesitas la barra para estar en equilibrio. Tú le quitas la barra al Señor y difícilmente podrías estar. Pero esa barra necesitas contrabalancearla entre tu escepticismo, que a veces tienes que ser un poquito para ser, otro no tanto infinito, y tienes que estar siempre en eso. Y por supuesto los científicos y nosotros como personas, no solo en ciencia, sino en otras áreas del conocimiento. Digamos que este es el relato cero, esos serían 8, es el relato cero de esta charla. Bueno, quisiera empezar con un tema a veces de moda. Yo sé que ahora hubo este impacto contra una pareja de asteroides, un hijito de un asteroide, por así decirlo. Pero aquí hay un tema peculiar que siempre dicen, pero ¿qué tiene que ver Perú acá, no? La amenaza desde el espacio. Puede ser que, ¿cómo puede enfocar el asunto desde Perú? Les comento, y aquí viene la parte del relato, que sí existió un caso documentado en el año 2007, 15 años atrás, donde se documentó, bueno, hubo también testigos y evidencia del impacto, ¿no? De un cuerpo menor del sistema solar. Los valores acá están un poco pequeños, digamos, una media, digamos, una velocidad de impacto de 5 kilómetros por segundo, digamos, ¿no? Que bastante, ¿no? ¿Ok? Una masa de 1 tonelada, tamaño de 1 metro, ¿no? Y noten que por el terreno, el impacto hizo que el cuerpo se introdujera en el terreno fangoso. Bueno, antes de esto, hay una parte interesante aquí, que este es un cuadro bien peculiar, solo les voy a mostrar así rápidamente. Abajo, en la parte de abajo, en el eje X, en la parte de abajo es la energía. Cuanto más a la derecha está, más energético es. Y en el eje Y es lo que le llamamos la frecuencia, o sea, cada cuánto tiempo en años. Por ejemplo, aquí vemos arribita que hay un 1, digamos, o sea, uno puede tener una vez cada año un cuerpo menor de un tamaño de 4 metros, por ejemplo, ¿no? Una cuestión anual. Claro, ustedes no se enteran por las noticias que siempre ocurre eso, porque uno puede haber caído pez en Antártida, otro en el mar. Lo más probable es que haya caído en el mar, porque somos más mar que tierra, ¿no? En la superficie me refiero. ¿Ok? En el círculo celestito. En el círculo rojo, por supuesto, está el famoso evento de 1908, que es una vez cada 100 años, ¿cierto? Es interesante porque Tunguska ocurrió justamente en 1908. Y si ustedes le suman 100 añitos más, llegamos ahorita. Quiere decir que ya nos toca, por así decirlo, ¿no? ¿Ok? Si creemos en la frecuencia. Y por supuesto, ya pasando este umbral temeroso de catástrofe global, está el famoso evento de los fanáticos que sigan acá las charlas de Space sabrán de la palabra Chicxulub, les debe sonar.
Chicxulub, el famoso impacto que produjo una catástrofe global que aniquiló a los dinosaurios hace 65 millones de años. Bueno, fue una catástrofe global realmente. Y se espera cada en la frecuencia, según esta tabla, según estos autores, cada 100 millones de años, en media, digamos, ¿no? 100 millones de años. Ahora, voy a hacer la misma extrapolación que Tunguska, que pasó a 100 años. En este caso hace 100 millones de años, ¿no? Y fue hace 65. Bueno, estamos más o menos del mismo orden, ¿no? No voy a decir que nos toca, pero está por ahí, ¿ok? Entonces, vean, le he enfatizado estos tres. Y la cuestión de Perú, yo se las enfaticé. Por supuesto, acá yo voy a pasar algunos slides rápido, que evidencia de una tierra de cráteres, de impactos. La luna, por supuesto, sin atmósfera protegida, el impacto de Chicxulub, ¿cierto? Y, por supuesto, siempre es conveniente en estos, cuando se toca ese tema, mencionar, no sé si se ve en la animación, acá hay un chorrito de partículas que en verdad fue un cometa que se partió por efectos de marea antes de impactar con Júpiter. Así es, Júpiter recibió el impacto, varios impactos de un cometa que se despedazó. En ese sentido, Júpiter, digamos, nos puede ser beneficioso para quizás no desviar cuerpos menores, pero también atraer hacia él impactos, que es lo más probable que ocurre, ¿no? Se los estoy comentando acá, ¿no? Ahí las fotos famosas de esa vez, impactos de ese tipo de desmembramiento del cuerpo antes de chocar. Y por supuesto el evento de Tunguska, que como les mencioné, pasó hace 100 años, y si creemos en ese cuadro de frecuencias, posiblemente, ¿por qué no? Podríamos estar esperando uno. Ahora, las Naciones Unidas, para sensibilizar al público, dijo, hagamos, si hay un día del árbol, hay un día de los animalitos, ¿por qué no hacer un día de sensibilizar al público sobre los riesgos del impacto de asteroides? ¿Cómo no? Escogieron un 30 de junio, que es justamente el día de los asteroides, ¿no? ¿Por qué? Porque es el aniversario del evento Tunguska, ¿no? Por supuesto que hay una red internacional de alerta de asteroides, ¿no? El IAWN, ¿no? ¿Ok? Que es una de las unidades de las Naciones Unidas. Y para que vean la cantidad de objetos, ahí está bajito, n igual a 2000, poco más, de asteroides potencialmente peligrosos a la Tierra. O sea, el asunto no es una bicoca, ¿no? Hay varios. Aunque acá se dramatiza un poco el asunto, ¿no? Porque hay más detalles que ver. Ahora bien, yo les muestro este diagramita comparativo que está en la web, pareció simpático, donde ve que abajo está pues la curvatura del globo terrestre, pero si ustedes ven, a medida que el asteroide cada vez se hace más grande, ya no tiene forma de patata o de camote, sino poco a poco se va haciendo cada vez más esférico. Por ejemplo, Palas de 500 kilómetros ya está ya tendiendo a la esfericidad, Vesta más o menos, y por supuesto Ceres, planeta enano, no es planeta, ¿no? Que no limpió su órbita, está ya con valor. Para que vean más o menos que el asunto no es una bicoca. Yo les digo, y le menciono esto porque siempre teniendo en cuenta eso. Ahora, dado que estamos hablando de Perú, yo les menciono en esto de los relatos, que es un conjunto de relatos, ¿no? Este es el primero, pero tiene varios en el medio. Es, por ejemplo, lo que ocurrió en plena pandemia, por ejemplo, ¿no? Me dijeron, no, en Tumbes un fenómeno extraño iluminó el cielo. Entonces, lo primero que se puede hacer, al menos la gente que investiga estas cosas, es ir a un satélite, por ejemplo, que tiene instrumentos para detectar, por ejemplo, relámpagos, y si pasa el umbral de intensidad de energía, es posible plotear, aquí ploteamos, en verdad ploteé esto también, la parte de las trazas que se vieron de ese impacto. Y eso se puede hacer un diagrama de cámaras de vigilancia, digamos, la secuencia temporal en intensidad, e incluso compararlas ambas y ver que, bueno, eso a veces lo denominamos eventos zorritos, que fue el año 2020, en plena pandemia, ¿ok? Y se puede ver que efectivamente la cámara del satélite GOES tiene una camarita que ve relámpagos, pero dado que si un bólido es lo suficientemente fuerte, como el visto, un bólido, un cuerpo que va a decenas de kilómetros por segundo, que va desde el espacio en su proceso de desintegración en la atmósfera terrestre, se va partiendo poco a poco, ¿ok? Y es posible hacer la correspondencia en la distribución, tanto en la parte espacial, a la derecha, con la parte temporal y con energía también, ¿no? Y es posible ver que sí realmente fue eso, ¿no? Les comento que es posible en principio hacer eso, ¿no? Volviendo al caso ya para terminar el caso de Puno, efectivamente ocurrió eso, pero surge la pregunta, ¿no? Si uno hace tablitas
de afectación para tsunamis, para terremotos, ¿no? ¿Ok? Huaicos. Esta tablita que está acá arriba es un copy and paste de la tablita, el fondo me refiero, en el caso de un huaico, dice tipo de peligro, personas afectadas, pero esta vez lo he incorporado una amenaza de fuera de la Tierra. ¿Ok? Dice, tipo de peligro, he puesto impacto de meteorito, personas afectadas, 600, después les voy a explicar por qué 600, y aquí yo veo 3 nomás cositas. Personas damnificadas, 0, felizmente, personas fallecidas, 0 fallecimientos, viviendas afectadas, 1, la que está aquí, le cayó un pedazo, no de meteorito, sino un pedazo de piedra que salió volando. Viviendas destruidas, 0, porque no se destruyó. Y otros bienes afectados, sí. Este toro de Lidia, que no sé si se ve en la pantalla, tiene un cuerno destruido, porque el toro de Lidia de media tonelada, de 500 kilos, fue levantado en el aire. A la hora de caer, se rompe un cuerno. ¿Ok? Entonces, otros bienes afectados también. Debería poner 2, pero aquí. Y este señor que paseaba en bicicleta a 100 metros fue, digamos, golpeado y caído por la onda de presión ahí, de aire, ¿ok? Entonces, ¿de dónde salen esos 600? Resulta que si ustedes escanean ahí, ven en las noticias de la época, del año 2007, en septiembre, sucedió que casi las autoridades evaluaron declarar en emergencia a Caracas, ¿ok? En Caracas, allá en Puno. 600 comuneros fueron afectados. ¿De qué? O sea, gases emanados del forado dejado por ese objeto comenzaron a ser aspirados por las personas y dijeron pues que tenían náusea, dolor de cabeza, todo eso. Eso alertó a las autoridades y casi declaran en emergencia ese lugar. Por eso la tabla anterior tiene 600 afectados. ¿Ok? Ustedes pueden ver cantidad de simulaciones sobre internet, algunas un poco más libres, otras no tanto, de un impacto, por ejemplo, que en la plaza de armas, ¿no? Lo que podría pasar, ¿ok? La área roja la área roja ya pues es el área ya, la zona cero prácticamente, de uno de 20 metros. Lo pasa rápido nomás porque es un estimado nomás. Ahora dice lo que siempre preguntan, ¿no? ¿El Perú realmente participó en algún ensayo internacional? O sea, no que mandé una nave, ¿no? No estamos en la capacidad de hacer eso, pero de alguna forma, lo que pasa es que el IABWN de vez en cuando lanza, digamos, campañas, donde dice, a ver, todo el mundo observe este asteroide como ensayo, ¿no? Entonces, en el año 2019, la idea es esta. La idea es que tú tienes que mejorar la predicción de la órbita. Ven aquí, 1, 2, 3. Noten que en el 3 sí hay impacto, pero si va por 2, no tanto, y por 1 está más alejado. Pero eso es aquí. Pero aquí a la mano izquierda, las órbitas son casi indistinguibles. Entonces tú necesitas hacer astrometría. Cuanto mejor es, mejor haces tus predicciones. ¿Ok? Justamente de eso se trata. Así que en el 2019 nos unimos ahí con bastantes, digamos, gente, digamos, no solamente aficionada a astronomía, sino que tenía mucho cariño en la astronomía con equipos, y por ejemplo del Planetario Moche, con José Ricra, con Rommel también, con gente también del Instituto Geofísico, con el equipo, y no sé si ven acá arribita como justamente se hizo astrometría con las posiciones. ¿Astrometría qué cosa es? Básicamente dar a la comunidad las posiciones, ¿no? Coordenadas celestes de este objeto para poder a partir de ahí, como insumo científico, establecer mejor la órbita, ¿no? Y en 1999 KW4 sí es un asteroide potencialmente peligroso y necesita ser monitoreado, ¿no? Por justamente este detalle, ¿no? De predicción orbital, ¿ok? Básicamente es eso, este es el primer relato, digamos, que le digo, para que vean más o menos en qué. No es tan breve, yo sé, pero ahí está. Ahora, el segundo, que quiero hacerlo como una conversación, yo le diría, ¿cómo reaccionarían ustedes si le diría que hay una competencia astrónomo versus máquina? Pero no es la cuestión más rápida, sino va de otro sentido. A ver, voy a tratar de hacerlo breve. Hay un grupo de cuerpos estelares, son estrellas binarias, que se llaman estrellas simbióticas, ¿ok? Son sistemas binarios, ¿ok? Una gigante roja y una blanca, básicamente. Pero, ¿cuál es el punto acá? Porque el nombre simbiótico evoca una cuestión biológica, lo primero que se me viene a la cabeza, digamos, de que otra persona pensaría. Lo que pasa es que hay las famosas, le llaman líneas de emisión y absorción, un espectro. No voy a meterme en ese detalle, pero se les voy a decir que normalmente esas líneas en principio no tendrían que existir ambas simultáneamente en simbiosis, pero están allí. Unas vienen de la envoltura de gas, la línea de emisión, y otras vienen de la componente de la misma estrella, de la atmósfera, ¿ok? Ya, pero el punto que quiero ir es que normalmente los modelos que usan los astrónomos te predicen, mire, 30.000, 400.000 de estos
de estos señores que están acá, de estos bichos, por así decirlo. Pero lamentablemente se conocen menos de 200. Imagínense, menos de 200 y tenemos 30.000, 400.000. Ese es un dolor de cabeza, pues, ¿no? ¿Dónde están las demás? ¿Dónde están las que faltan? Entonces, incluso hace un tiempo también, en China también avanzados en la cuestión de detección, una estrella particular simbiótica María tuvieron una nomás, o después un poco más de los millones que tuvieron. Entonces, eso fue un problema. En principio, se puede hacer astroestadística, ajá, el famoso data mining, o sea, mineración de datos, que se hace en varias partes, cuando tienes cantidad de datos. Entonces, bueno, en particular le comento esto porque sí participé un poco, pero en la parte humana, o sea, no meto máquina acá, donde se encuentra eso, ¿no? En su momento yo trabajé sobre eso. Y noten que encuentran un montón de cositas naranjas acá en la parte media del diagrama. O sea, intuitivamente, como aprendizaje, si hubiéramos un niño de primer grado, dice, dibuja círculos naranjas acá en el medio. O sea, todo es bastante intuitivo. Uno dice que esta región es una región preferida de ser. Las razones son más que todo astrofísicas, pero el punto aquí que es una región preferida en este tipo de diagrama. Metes también otras cosas que están acá. Por ejemplo, acá tú introduces valores de filtros en infrarrojo. Acá tú tienes, por ejemplo, 4 filtros y las parejas de 4, o sea, 1 con 2, 2 con 3, 3 con 4, te dan 3 posibilidades de 2 continuas, ¿no? 1, 2, 2, 3. Y juntadas con el JHK. Ahora, recuerden eso que les voy a mencionar. ¿Cómo mejoras la búsqueda? Y aquí viene la parte interesante. Hasta aquí era humano. Pero recuerden la participación de Shannon, los que son fanáticos de teoría de la información, por ejemplo, incluso de la historia de las computadoras, recordarán que Shannon elaboró varios trabajos bien interesantes. Un trabajo en particular, para no hacerla larga, es que me gustó mucho, es el de su famoso ratón Teseus, que no era un ratón realmente, sino una especie de robot que trataba de encontrarla, aprender por ensayo y error la salida de un laberinto, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Él hizo algo más que eso, que no es no sé si era muy conocido, pero al menos a mí me gustó mucho, se lo voy a compartir. Tiene que ver con esto. Él lo llamó un juego donde les decía él, pero ¿no será que nosotros tenemos patrones? Y eso aquí les doy el link, ¿no? Hay una máquina que trata de aprender nuestras pautas cuando elegimos, entre comillas, libremente. O sea, que el juego en verdad es que tú digas, a ver, yo me voy a la derecha o a la izquierda. Y él trata de aprender qué vas a elegir. Si vas a elegir ir a la derecha o a la izquierda en una secuencia. Interesante esto. Lo interesante es que la maquinita esta siempre te gana, al menos te gana bastante, incluso cuando tú tratas de hacerlo un poquito adrede. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros de alguna forma somos un ser predecible, por así decirlo, ¿no? Ojo, mucho ojo que este trabajo está documentado y es el nacimiento, como no, del famoso Machine Learning, ¿no? O sea, en verdad este programa lo que hace es aprender tu patrón de elección. Tenemos patrones de elección y de alguna forma demuestra que tenemos patrones de elección. Cuando supuestamente elegimos, es como te dijeron, ¿quieres de ir a la izquierda o a la derecha? Bueno, yo voy a decidir, ¿no? No tengo ningún patrón, pero no. ¿A qué va todo esto con astronomía, digamos, con todo esto? ¿Recuerdan el diagrama anterior? Resulta que después nos enteramos que un autor había usado todo ese trabajo que le había hecho un humano y le dijo, ¿por qué no le enseñamos a una máquina que aprenda esto? Usando los dos catálogos que usó este señor. Bueno, en ese caso yo lo usé, ¿no? Pero este es otro autor, ¿no? Y él hizo, ¿no? Y utilizó justo esos mismos parámetros, JHK, W1, 2, 3, 4 en el infrarrojo, el WISE. Y cómo no, detectó mucho más candidatos que nosotros. Lo interesante es que él también usa ese patrón de reconocer, acá hay un grupito rojo, acá hay un grupito azulito y acá hay un grupito celestito, ¿no? Ese tipo de reconocimiento, digamos que un niño lo puede decir de dónde está, eso se lo enseñó a una computadora. Entonces eso llegó al último slide de este relato, es decir, hay una cosa que hace un humano y una máquina se lo puedes enseñar. Sería interesante encontrar que en el futuro a lo mejor un premio o algo se lo des en verdad a una máquina, no a un humano, porque la máquina consiguió encontrar algo que al humano le podría haber tomado mucho tiempo encontrar. Y hablo de patrones, no estamos hablando de una cuestión así algorítmica, no estamos haciendo algo muy, muy diferente, mucho más, digamos, por otro camino, ¿ok? Ahí termino esa parte, en el astrónomo versus máquina.
para decirles esa comparación en ese relato. Digamos uno mucho más corto, cambiando totalmente de tema, es cuando, digamos, estamos conversando, bueno, con ustedes, a veces con los colegas, y digo, ¿cómo es esto de la caída de la manzana? Pero esta vez nos tocó, una vez, hablar sobre Newton, y decir, pero ¿cómo es esto de Newton, que la manzana, qué mérito hay en eso? Entonces, justamente hay un punto importante, les voy a comentar. Hay un libro bien simpático, que son Los Sonámbulos, de Arthur Koestler. Es interesante porque para este autor los sonámbulos son los científicos. O sea, nada que método científico, no, andan como a tientas buscando las cosas, se equivocan, retroceden, avanzan. Es así en verdad. Entonces ahí hay una cita, bueno, es un poco larga, ok, a ver, pero que donde Ptolomeo dice algo bien simpático, ¿no? Dice, dice, Ptolomeo también aclara por qué la astronomía debe renunciar, así dice, a toda tentativa de explicar la realidad física. O sea, habla de Ptolomeo lo que él piensa, ¿no? Dice, porque los cuerpos celestes, según Ptolomeo, en virtud de su naturaleza divina, según Ptolomeo, deben obedecer leyes diferentes a las que se dan en la Tierra. Ojo, o sea, para Ptolomeo, las leyes que cumplen allá arriba tienen que ser diferentes de lo que se da en la Tierra. Ojo. Por lo tanto, no existe ningún lazo común entre lo que, para él, ¿no? Entre lo que sucede allá arriba, o sea, en las esferas celestes, las errantes, se llaman planetas, y entre lo que hay abajo. O sea, para él, digamos, tienes la Tierra, tienes cuerpos celestes, y acabó. No existe ningún lazo común. O sea, hace que ni siquiera oses aplicar algo que tú conoces en la Tierra allá arriba. Mira, eso es algo interesante. Y ahí justamente va la cuestión de Newton, ¿no? Esto lo saqué de una animación. Okay. Aquí lo pongo pues a Newton observando a la manzana, y lo que hizo realmente él es unificar, ¿no? Dice, si la manzana cae de la Tierra, y ese es el punto que hay que resaltar, entonces, ¿no será que la luna también cae de la Tierra? Si la manzana cae de la Tierra, ¿no será que la luna también cae de la Tierra? O sea, no, esa unificación es la parte importante que hay de todo eso, ¿no? Lo que hay que rescatar. ¿Okay? Lo que hay que rescatar de él. En ese sentido, resumiendo esa idea, tenemos pues el cielo, que según Ptolomeo es intocable, que es divino, y tienes la tierra, ¿no? Una cuestión medieval, digamos, que había en la época, que la caída de la manzana es un fenómeno mundano, terrícola, entonces, pues es algo propio la tierra, ¿no? ¿Cómo vas a osar decir que sucede lo mismo en la luna? No, pues ahí fue Newton que dice, no, la ley que rige la caída de una manzana es la misma que la que rige la caída de la luna. Enfatizo esto porque, bueno, aquí dice, bueno, lo coloqué, ¿no? Si la luna cae, bueno, sí, así es, la luna cae hacia la Tierra, igual que la manzana. Entonces, lo digo esto más que todo a la parte de decir que hay un escolar, digamos, viendo esta parte. Quizá otros, los que no estudian física, otros ciencias ya le han dado vueltas a esto, pero enfatizo, dado que es una charla divulgativa, que el mérito de Newton no es ver la caída de la manzana, ahí cayó, no. El mérito de Newton, entre otras cosas, ¿no? Porque tiene muchas más cosas que él, en la cuestión de gravedad, es unificar, ¿no? Un fenómeno, la caída de la manzana y el fenómeno de la caída de la luna. La luna también está cayendo también, ¿ok? Ahí ustedes después pueden preguntar, ¿por qué la luna no se cae, no? Que es una pregunta que siempre nos hacía Armando Bernoulli en la universidad también, y también el grupo de astronomía, ¿no? ¿Ok? Bueno, ahí hubo un relato de esos que tiene que ver con un poco de Astro y Newton. Y ahora viene un punto importante, ya no quiero entrar en la parte de filosofía porque eso es un poco escabroso, pero voy a tratar de encontrar un ejemplo concreto, ¿no? Para no estar en esas cosas. Verdad y belleza equivalentes, creo que en las charlas de aquí, creo que alguien hizo una charla sobre eso, pero voy a tratar de ver algo muy cortito. Claro, porque generalmente los científicos buscan verdad, ¿no? En sus ecuaciones, y la belleza siempre es una pista. Entonces aquí he tomado el ejemplo de Kepler. Ojo que Kepler estaba en dos mundos, ¿no? Un mundo, digamos, con antiguas creencias, pseudocientíficas ahora, y también en otro lado tenía otro pie parado en sus leyes que descubrió, ¿no? Él hizo un trabajo simpático, ¿ok? Este trabajo simpático en 1597, ¿no? Dice que él resolvió el misterio cósmico. O sea, él encontró que las distancias de los planetas, digamos, al Sol, en media, ¿no? Podrían ser representados por las esferas inscritas o circunscritas a los sólidos platónicos. Y él, cuando encontró eso,
Y dado que habían 5 sólidos, ¿no? Platónicos, y podía tener 5 esferas, porque puedes contar la interior y la exterior de últimas, y ojo que tienes 6, porque recuerda que estamos viendo de los conocidos, ¿no? De la época, que es Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y hasta Saturno, 6. Entonces él dijo, lo encontré, ¿no? Como lo voy a colocar. Lo encontré, es sorprendente. He encontrado que este modelo bello, hermoso, ¿no? Hermoso, y como es hermoso debe ser verdad. O sea, como es hermoso debe ser verdad. Entonces él quedó cautivado por eso. No, bueno, por supuesto nosotros sabemos que no es así, ¿no? Las esferas celestes no están. De hecho, puede ser hasta cierto punto cierta coincidencia, hasta cierto punto, en unas partes, en las medidas. ¿Sí? Si uno mete el número, da, más o menos. Pero no es así. Entonces, repito, y él está convencido de que era verdad, porque como es bello, es verdad. Entonces, aquí está representado eso, en varios museos del mundo está representado eso. Es parte simpática, porque acá lo que alcanzamos a ver, al menos en estos 2 últimos sólidos, no sé si ven ahí se alcanza a ver un tetraedro, y afuera el hexaedro, es el cubo. Y noten que la esfera que rodea el cubo es la esfera de la órbita de Saturno, ¿no? La de Júpiter, por cierto, es la que está inscrita dentro del cubo, ¿no? Y circunscrita al tetraedro, y así. Entonces aquí viene un punto importante donde un investigador en 98 viene un libro, dice, lo de Kepler es un excelente ejemplo, repito, excelente ejemplo de cómo verdad y belleza no son siempre equivalentes. O sea, si bien esto se puede resumir, así como una vez hablando con un colega, me decía, esto es en condiciones necesarias y suficientes. O sea, es necesario, quizás sería el enfoque, es necesario que sea bello, sí, muchos están de acuerdo, pero no es suficiente, no es suficiente, pues. Y el mejor ejemplo es esto, ¿no? Es bonito, pero no es suficiente, no es suficiente, ¿ok? Podrían haber teorías que pueden ser bonitas en primer aspecto, elegantes, pero lo último que debe dar el espaldarazo es justamente la evidencia. Básicamente ese. Bueno, ese es otro relato más corto. Viendo el siguiente relato, es sobre un movimiento de la Tierra. Yo sé, generalmente escolares, universitarios también, incluso personas de la calle, cuando se habla, dicen, movimiento de la Tierra, rotación, traslación, etc. Entonces, tratando de buscar algún movimiento más, incluso un poquito diferente. Ojo que estamos hablando incluso diferente de precesión, de equinoccios que también se toca. No, otro movimiento. ¿Será que existe otro movimiento? Entonces, aquí lo voy a compartir una imagen bien simpática del 2015. Recuerdo la imagen de la sonda Nuevos Horizontes, 2015, se aproximó al sistema de Plutón con Caronte. Entonces, miren, y cuando se aproxima, Plutón tiene otras lunitas más, pero Caronte, digamos, la más grande. Noten eso, la trayectoria que hace en el espacio Plutón. O sea, Plutón y Caronte están girando uno alrededor del otro, por así decirlo, ¿no? Pero bajo el marco de referencia de la sonda, el Plutón está haciendo ese elipse que está ahí. O sea, está girando alrededor de algo, por así decirlo, ¿no? Está bien, lo tiene su contraparte Caronte, pero está girando. Por supuesto que para los estudiantes de física esto es un súper viejo conocido, ¿no? El famoso centro de masa, ¿no? Tienes una barra de madera larga, tienes un punto de apoyo acá moradito, y tienes una masa de 100 kilos y otra de 5 kilogramos. Entonces hay un pedacito ahí entre los dos extremos donde tú puedes colocarlo y está en equilibrio. Ese es el centro de masa, ¿no? Por ejemplo, si lanzamos un bate de béisbol al aire, digamos, lo que hace la trayectoria de la famosa parábola, que no es una parábola, es una elipse realmente, pero es una parábola, es el centro de masa, ¿no? Claro, porque el bate da vueltas y vueltas, pero ¿dónde está la parábola? Es el centro de masa, ¿no? Aquí enfatizo nuevamente el famoso, y en términos más técnicos, baricentro. Entonces la pregunta es así, ¿no? Si tienes a Plutón y Caronte, ¿no será que el sistema Tierra-Luna también define algo así? O sea, tenemos a la Tierra y tenemos a la Luna. Ya no tenemos a Plutón y Caronte, que fue su satélite, sino que no será que, sí, efectivamente, existe el centro de masa, así como la masa de 100 kilogramos y la otra de 5, un centro de masa CM que está debajo de la superficie. Pero ¿no será que gira también? Sí, efectivamente gira. Aquí encontré un GIF que donde se nota cómo la Tierra, o sea, la Tierra en particular, el centro de la Tierra, nosotros estamos girando alrededor de esta X, que es el centro de masa.
¿ok? Y ese giro demora, ¿cómo no? También los 29 días, ¿no? Los 29 días que la Luna también gira. Es decir, la Tierra y la Luna giramos alrededor de ese centro de masa que está ahí, ¿ok? Por lo tanto, sería otro movimiento más, ¿no? De la misma forma como lo vio la sonda Nuevos Horizontes, ¿no? Les hago recordar la imagen de Plutón y Caronte, que ahí está, donde el centro de masa está fuera del cuerpo mismo de Plutón, y aquí no, pues en el que les acabo de mostrar, el centro de masa está bajo la superficie de la Tierra, ¿no? Un poco más para bueno, de los 6.000 kilómetros, un poco para allá. ¿Ok? Eso es lo que le quería mostrar. Y otro un movimiento, quizás no muy mencionado, pero que existe, de la Tierra y la Luna, ¿no? Entonces, cuando le digan que la Luna gira alrededor de la Tierra, en verdad debemos decir que la Tierra y la Luna giran alrededor de un punto mágico, ¿no? Uh-huh. A ver, aquí tienes otro relato breve, espero, sobre Galileo, ¿no? Entonces decían, ¿qué podemos resaltar sobre Galileo? Muchas cosas, pero en particular, bueno, acá voy a llegar a un punto aquí. Recuerda que en 1609 hacen así como hacíamos también con la gente pues de todos los días de astronomía, donde aquí la gente de Space también estaba y otros grupos también. Y esto yo creo que hasta se inauguró, creo que en 1609. En una escena como esta en Venecia, ¿no? Donde a participantes, creo, digamos, no sé, con ciertos cargos políticos, diría yo, de la antigua Italia, específicamente en Venecia, ahí está Galileo, ¿no? Les muestra ahí algo. Pero ¿cuál es el detalle aquí? Yo quiero enfatizar. Claro, recuerden, Galileo, pues, hizo su famoso mensajero sideral, donde va con todo, pues, y dice, no, la luna, como dice acá, pues, tiene un montón de cositas, ¿no? No es lisa, no es uniforme. Es más, todo lo que encontró, lo publicó, pues, en su mensajero sideral, Sideros Nuncios, y donde anuncia que encontró 4 planetas, y lo más interesante, en un súper alarde de sapiencia política, diría yo, los llama astromediceos, como de ahí de la provincia de Médici, ¿no? Que al final digamos, el alcalde, ¿no? La autoridad de ahí fue su protector. O sea, los llamó, los dijo planetas, que antes todo, y los llamó como estratégicamente, lo bautizó con un nombre, digamos, parecido a la localidad, digamos, del lugar, ¿ok? De alguna forma eso repercutió en su protección posterior, ¿no? Es interesante, 1610. Por supuesto está su diagrama, que para Saturno, para él era una especie de un planeta triple, ¿no? Porque no vio sus anillos. Y por supuesto las fases de Venus, ¿no? Que él sí vio las fases primera vez. Pero aquí hay un punto importante, este es donde yo quiero llegar. Recuerdan que en la época él tenía que hablar, definitivamente tenía que hablar sobre esto, él tenía la necesidad. Pero como el asunto se le complicaba, creó un libro bien simpático, que es los diálogos sobre los 2 máximos sistemas del mundo, o sea, digamos, el sistema pues, heliocéntrico, ¿sí? Justamente donde tienes el Sol en el medio, y por supuesto el geocéntrico. Y aquí puso un personaje pues, como Salviati, Simplicio, ¿no? Donde Salviati era él, ¿no? Que defendía pues, la posición helocéntrica, y Simplicio, digamos, es la posición estándar, ¿no? Antigua, ¿no? Y por supuesto a Sagredo, que era un viejo amigo suyo, que era un personaje que era como el jurado, ¿no? O bien le sentía un signo de, como le pongo acá, de interrogación a Simplicio, porque no le creía mucho sus argumentos, y un signo de admiración ante Salviati, que era el Galileo en sí, ¿no? Interesante esa triangulación de personajes, ¿no? Ahora que bien, aquí lo que quiero llegar es lo siguiente, y es una parte que dice Simplicio, o sea, cuando dice este autor, ¿no? O sea, un autor que ve a través del telescopio de Galileo, él decía que eran engaños de la vista. O sea, él veía, el que observaba por el telescopio decía, no, ¿sabes qué, Galileo? No te pases, ¿sabes qué? Tú me estás engañando. Esos cristales están con truco. Tú eres un mago. O sea, él no creía lo que estaba viendo. O sea, lo que decían que eran engaños. Ese es el punto importante. En la edición que encontré del libro, pues es un extracto del libro donde dice Simplicio, dicen, numerosos peripatéticos, los peripatéticos son los discípulos de Aristóteles, porque peripatear es caminar, Aristóteles caminaba con él. Entonces, peripatéticos, en todos sentidos, es digamos, un sinónimo de ser aristotélico. Atribuían los descubrimientos astronómicos de Galileo a engaños producidos por las lentes de su telescopio. Listo, o sea, no. Listo, y se acabó.
O sea, no, nada que Júpiter tenía cositas, no, ese es un engaño, decían, ¿no? Un error ahí de la óptica, decían. ¿Ok? Ese era el sentido de eso. Eso es lo que yo les quiero comentar a ustedes. Y peor aún, peor aún, peor aún. En este caso, aquí lo estoy colocando a Salviati, dice, acá le voy a colocar algo interesante. Él lo que menciona, dice, es que sus discípulos de Aristóteles, decía, hizo traer una de sus obras y dijo, Aristóteles, ¿sabes qué? Aristóteles ya sabía el telescopio. ¿Por qué? Porque cuando Aristóteles dice esto, dice, en el fondo de un pozo muy profundo que se ven durante el día las estrellas del cielo, dijo, ¿no? Y dice, he aquí que el pozo equivale al tubo del telescopio, según el fanático de Aristóteles. Aquí lo dijo el maestro, dice, donde se hablaba de vapores densos, ¿no? Y entonces, esos vapores densos son los cristales, pero. Entonces, ahí se refuerza la vista, el pasar de los rayos, de lo más denso a lo más oscuro. Se está refiriendo al pozo. Y según los fanáticos de Aristóteles, decía, no, ahí estaba el telescopio y ya estaba ahí. Es decir, atribuían cosas a su maestro, al que seguían, cosas que no había hecho, ¿no? ¿Okay? Y justamente en los diálogos de Galileo, a nosotros nos gustaría mucho ver alguna representación teatral de los diálogos de Galileo, pero con estos diálogos tan ricos que son, ¿no? Tan ricos son que, bueno, algunos hasta dicen unas cosas un poco fuertes, ¿no? Dicen pobrecidos de cerebro, demasiado pusilánimes, en esta traducción. Ovejas, bueno, ahí lo que dice acá, no lo voy a repetir. O sea, ¿a quién se está refiriendo? A los fanáticos de Aristóteles, ¿no? Y él le requinta y dice, no, son sus seguidores, en primera parte, ¿no? Son sus seguidores y son los que han dado la autoridad a Aristóteles y no él quien se la ha usurpado. Bueno, finalmente creo que él dice, Galileo, si Aristóteles viera a través de mi telescopio, pues se haría galileano. Pues. Listo. Ustedes lo defienden demasiado. ¿Ok? Son sus seguidores los que han dado la autoridad. Básicamente es eso, ¿no? Lo que quiero comentar, enfatizar sobre esta parte astronómica del telescopio y lo que pasó en realidad de gente que creía que eran engaños a la vista, ¿no? No quería creer, a pesar de que estaban viendo, ¿ok? Les avisaba. A ver, sobre un reloj. Ajá, ¿cuál reloj voy a hablar? Ya sé. El reloj que voy a hablar es un reloj peculiar y tiene que ver con Perú, si no me equivoco. Sí, tiene que ver con Perú. Es este observatorio solar. Esto es algo interesante porque en una época que estamos, donde somos bien dependientes de la tecnología, tenemos nuestro celular, dice, ¿qué día es? Agarrar el celular o el calendario, ok, bueno, puede ser. Pero imaginemos que existe una catástrofe global y perdemos celulares, perdemos cosas, y perdemos la noción de lo que llamamos puede llevar el año. ¿Cómo volveríamos, repito, volveríamos a retomar la noción de a llevar el año, la cuenta? Bueno, aquí podría haber una ayudita, ¿no? O sea, tenemos que regresar al pasado, recomenzar todo, desde más de 2000 años. El Observatorio Solar de Chanquillo. ¿Cómo era así? Bueno, recuerden que hace un tiempo, el año pasado, fue declarado Patrimonio Histórico, reconocido ya internacionalmente, ¿no? Como el Observatorio Solar más antiguo de América. Y aquí básicamente es así, tienen un camino, digamos, este es en la puesta del sol, que a lo largo del año, nosotros, después de esa super catástrofe, tenemos que hacer esto, ¿no? Ver que a lo largo del año seguir las puestas del sol en Chanquillo y ver que el sol hace ese caminito, ida y vuelta. Repito, ida y vuelta, no va más allá. Y eso nos tendría que ayudar a nosotros a hacer nuestro calendario, que perdimos en la... recuerden, no tenemos celular, no tenemos nada. Tenemos que volver a empezar. Bueno, ya explicándole mejor, por supuesto, acá hay tres posiciones principales y esto sería como un péndulo, ¿no? Básicamente sería como un péndulo, ¿no? 21 de junio, por ejemplo, 21 de septiembre y 21 de diciembre. Básicamente sería esa una explicación. ¿Sí? Entonces, una explicación me refiero de ponerle una etiqueta a cada lugar para nosotros en nuestro calendario. Sería un reloj, ¿no? Y noten bien que ahí en ese reloj tenemos los extremos, ¿no? Tenemos el centro, que es el equilibrio, ¿no? X. Y tenemos los soles estáticos, porque el sol quieto que se va para un lado y el sol quieto al otro lado. ¿Por qué tiene que estar quieto? Porque como un péndulo tiene que volver a regresar. Y ese todo ciclo dura un año. Por supuesto que a lo largo del año el camino es un poquito diferente para nuestra latitud, va así. Pero lo importante que estoy enfatizando es que
el observatorio solar significaría retornar nuevamente, recuerden, pues, después de esa catástrofe, retornar nuevamente a los inicios de cómo ver el año. Ahora bien, no todo es cuestión de altura sobre el Sol durante el año. Está claro que es eso, ¿no? Que no es así. En nuestro país pertenecemos a la cordillera de los Andes, ¿no? Que son diversos pisos de altitud, provocan distinto comportamiento climático, ¿no? Y para otra cosa más importante tenemos las corrientes marinas, ¿no? Especialmente la corriente fría que va por abajo, ¿no? Que viene de abajo. Y aparte los afloramientos marinos también que vienen de abajito, pues a nuestra agua fría que tenemos, que no debería ser de esa forma, pero nos ha tocado así. O sea, es todo eso unido a la posición del Sol sobre el cielo a diferentes alturas, se une para crear una diversidad en nuestro clima, ¿no? Aquí estamos uniendo nuevamente, así tipo Newton, cielo y tierra, ¿no? Cielo, hace un momento, con lo de Chanquillo, y por supuesto, tierra, con la parte de la cordillera de los Andes y las corrientes marinas, ¿no? Para ver todo de forma completa. ¿Ok? Ahora, es importante conocer todo esto. ¿En qué radica la importancia, digamos, de ver el Sol para ese momento? Yo estoy enfatizando este punto por la cuestión de tiempo, ¿no? Por la cuestión, me refiero, de marcar el tiempo, de tener un calendario, ¿no? O sea, la sociedad, pues, necesita una forma de organizarse. Bueno, aquí estoy colocando celulares, ¿no? Pero en esa época y una época, si es que perdemos todo esto, vamos a tener que retomar nuevamente una noción de medir el paso del tiempo, por así decirlo, un calendario realmente, tener un calendario, y una forma podría ser regresar a esa forma natural de ver el cielo y usar la astronomía para eso. Porque acá en esos famosos registros de Guamán Poma de Ayala, ahí está uno de nuestros herederos, digamos, bueno, nosotros somos herederos de él más bien, un astrólogo poeta que sabe del ruedo, del sol y de la luna, del eclipse de las estrellas y los cometas, hora domingo, mes y año de los 4 vientos del mundo. ¿Para qué? No por gusto, sino para sembrar la comida. Así es. No tenga en la mano, tiene un kip. Está el sol, está la luna a un lado, ¿ok? Una vara ahí. Entonces era por necesidad. Y si alguna vez pasamos esa necesidad, lo más probable es que regresemos, repito, a la observación del cielo. ¿Cómo no? A la astronomía, ¿no? ¿Ok? Y fue así como, básicamente. Es un relato que se lo estoy compartiendo, originado a partir del observatorio mismo de Chanquillo, ¿no? Bueno, como ven, han sido relatos breves que he tratado de tomar y terminaría justamente mi charla con ese último relato. Muchas gracias. Muchas gracias, Novar. Excelente por esta intervención que nos has brindado. Estamos muy contentos. Bueno, primero después de mucho, en lo personal, después de mucho tiempo que no te escuchaba y siempre me divierte, lo digo en el buen sentido de la palabra, con tus relatos y tus cuentos, ¿no? Es una astronomía bastante divertida, una ciencia popular para entretener a la gente, de tal modo que nos llame poco a poco la atención, no solamente a mí como profesionales, sino también creo que a todo el público. Así que en lo personal, y estoy seguro que a nombre de todos los que nos están viendo, muchas gracias, bastante educativo, bastante simpático. Bien, tenemos algunas preguntitas. Decirle al público que cualquier consulta que tengan puedan hacerlas llegar, por favor, a través de los comentarios del Facebook. A ver, para verte, disculpe, para verte en pantalla completa, estás en pantalla completa ahorita, Novar, tu diapositiva la acabo de sacar por si acaso. ¿Ya? Okay. Sí, entonces hay un par de preguntas que a mi parecer están relacionados. Después, si gustas tú ya lo deslindas ambos de una, pero ¿te parece si te lanzo las dos preguntas una detrás de otra? Y, y bueno, y tú las puedes responder tal vez dos en una o aparte, ¿no? La primera pregunta nos viene de parte de Yasmín Gutiérrez. Nos menciona sobre Chanquillo. ¿Ese movimiento del Sol en Chanquillo se ve también en otros lugares? Muchas gracias, Yasmín, por la pregunta. Sí. Muchas gracias, Yasmín, por la pregunta. Y una pregunta muy similar nos proviene también del Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la San Marcos, que nos dicen, ¿podría explicar por qué el Sol cambia de lugar en ese reloj antiguo?
Me parece que ambas preguntas están relacionadas. Así que le escuchamos. Muchas gracias al Instituto de Ingeniería y Electrónica de la San Marcos por estar presente y un saludo grande también a todos ellos. Muy bien. Interesante, dos en un solo golpe. Pero está bien. Bueno, lo primero que se me ocurre, la respuesta corta a la primera pregunta es que no en todos, ¿no? Por ejemplo, si estamos en los polos, ¿cierto? Imaginemos a ver que alguien que proyectó hacer chanquillo pero en el polo, el sol se movería pues al ras del horizonte, desaparecería, no habría ese ocultamiento, al menos de esa forma, ¿no? De un día para otro. O sea, repito, o sea, tú me preguntaste, la pregunta fue, ¿esto se observa en todos los lugares? No, así no. Porque ya al no haber uno, como el caso de los polos, no sería. Pero en la gran mayoría sí, ¿no? Solamente que no sé si el que hizo la pregunta recuerda que hay una inclinación a la hora de ocultarse el sol o de salir el sol, que es por la latitud. Entonces, cuanto más cambia la latitud, más inclina. Cuando estés más cerca de un polo, más se va a inclinar, ya sea al norte o al sur. Pero si estás en el Ecuador, por ejemplo, todo va a ser recto, hacia arribita. Entonces, que va a ser igual, no va a ser igual. Va a ser similar, sí, pero va a estar inclinado un poco más, un poco menos, dependiendo en qué parte de la Tierra está. Ya te puedes imaginar que si nos vamos tanto a un polo, ya esa inclinación pues ya tira en paralelo prácticamente, ¿no? Entonces el Sol va a comenzar a girar sobre tu cielo. 6 meses arriba y 6 meses abajo. Solo los equinoccios va a estar al ras nomás. Entonces la respuesta es, dado que hay una excepción, diría que no, ¿no? Pero va a ser similar. ¿Okay? Es interesante lo que preguntas porque si hubiéramos estado en otra parte digamos, otra latitud, entonces la inclinación debería ser diferente. Me pregunto si lo hubieran hecho también un poco diferente, porque no sé si ves, Víctor, que también está inclinado el chanquillo, Claro, ¿no? claro, Está inclinado, es simpático ese detalle. Entonces no es similar. Ok, se ve claro, en otro lugar, sí se ve. Sí. Sí, claro, cuando estamos en el sur, en la figura que mostraste, ¿no? El sol se oculta inclinado más o menos para la derecha, ¿cierto? Si estuviéramos en el norte estaría en el otro sentido, ¿no? Inclinado un poquito para la ocultación del sol, lógicamente, ¿no? Sí. Bien, Y si muchas estuviéramos en el gracias. Ecuador. Sí, no, disculpa, creo que te interrumpí, Nover, continúa, por favor. No, está bien lo que has mencionado. Solamente quería decir que en el Ecuador sería, pues, no está inclinado ni para uno ni para otro, ¿no? Simplemente se va así, ¿no? Así. O sale, ¿sí? O se oculta así. Falta otra pregunta, claro. me parece, porque fueron 2 en una, ¿no? Sí, la otra que también está relacionado con el movimiento del sol es, ¿podría explicar por qué el sol cambia de lugar en ese reloj antiguo? Esa es Claro, yo entiendo muy buena pregunta. yo entiendo que se refiere cambio de lugar, o sea, el momento de ocultación, ¿no? Siempre se corre, como tú dijiste, como un péndulo, ¿cierto? Yo entiendo así. Una forma de, claro, en verdad son varios detalles, por no ser la larga, ¿no? La pregunta sería, digamos, ¿por qué está en esa franja, no? Porque pues se mueve, está en esa franja, ¿no? Esa franja, bueno, para que tengas una idea, si tú mides en ángulo de ahí, es 23,5 para la derecha, 23,5 para la izquierda, si lo ves en la franja, así. Y no, el que hizo la pregunta, ¿no recuerda ese 23,5 alguna característica de la Tierra? Sí, pues, si chequeas en Google, digamos, ese 23,5 es justamente la inclinación de la Tierra con respecto al plano de giro. Entonces ya tienes una pista de por qué es así. O sea, a medida que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿no? Y teniendo en cuenta que la Tierra está inclinada, eso hace que el Sol cambie de posición en el cielo. Es difícil, tendría que hacer un diagrama para explicarlo, pero es eso. Y hay otro punto importante también, que esa inclinación se mantiene así a la medida que va girando. O sea, mi lapicero siempre mantiene esa inclinación. No es que va cambiando así, no, se mantiene esa inclinación, Entonces, esa conspiración, digamos, cósmica de esas cositas, hace que el movimiento aparente, digamos, en el cielo, claro, pero no es aparente, yo lo veo que se mueve, ¿no? O sea, me refiero en el sentido de visualizar el todo completo. Ese movimiento que tú ves es consecuencia, repito, del efecto combinado de que la inclinación de la Tierra, de la traslación de la Tierra alrededor del Sol y el hecho de que sea constante eso que está ahí, que sea constante. A tal punto, pues, que en cierto momento tienes el eje completamente inclinado hacia el Sol, ¿no?
y en otro momento no lo tienes inclinado hacia el Sol, sino lo tienes el eje y el vector y la línea que une la Tierra y el Sol son perpendiculares. Bueno, ahí es un equinoccio, por ejemplo, ¿no? ¿Okay? Y en el otro, cuando está totalmente inclinado, sería un solsticio, ¿no? Como te digo, sería como una figurita y una maqueta, es lo mejor. Ahorita te lo puedes hacer así. Pero es, ¿no? ¿Por qué pasa justamente como consecuencia de ese efecto combinado, inclinación? Demás. Muchas gracias, Novar. Sí, es un tema de astronomía de posición bastante interesante, ¿no? Bueno, además es un curso en muchas, en algunas universidades, ¿no? Bueno, y para los que, ya que la noticia nos vino acerca de las Olimpiadas de Astronomía también, lo que nos mencionaba Joseph, bueno, nuestros olímpicos también conocen un poquito de eso, ¿no? Sobre la inclinación del Sol, ¿no? Y cómo todo eso está relacionado también con las estaciones incluso, ¿no? Así que es muy interesante. Ahí tenemos una pregunta más justo de Joseph, que está detrás de cámaras, pero nos hace su pregunta a través de las redes, ¿no? Después de tantos años, nos pregunta Joseph, ¿pudo existir alguna variación de la salida del Sol en Chanquillo? Un pregunta interesante. En verdad, claro, habría que ver de qué orden es, ¿no? Porque lo primero que se me ocurre, no sé si estás de acuerdo con mi amigo Víctor, es que nosotros sabemos que hay la inclinación de la Tierra tiene un pequeño movimiento que se llama nutación, ¿no? Chiquitito, ¿no? Ese pequeño, de todas maneras, debe estar, pero debe ser tan pequeño que no se nota, ¿no? Supongo que la pregunta va de si existe alguna variación significativa, ¿no? Una variación significativa fuerte para él. Un punto interesante, de verdad que sí, porque si das cuenta, la posición de ahí, las salidas, ¿no? Tiene que ver más que todo con la inclinación, la latitud en la cual te encuentres, ¿no? ¿Cierto? Y también, por supuesto, la inclinación de la Tierra, ¿no? O sea, de hecho, hay variaciones a largo plazo, pero son variaciones pequeñas, ¿no? No he metido número, tampoco no soy especialista en eso, pero así en primera aproximación te digo que debe ser muy poca, ¿no? En la parte de la variación de la salida del Sol. Otra cosa es con las estrellas, que tiene que ver con la precesión en sí. Aquí estamos hablando de otro asunto, estamos hablando del Sol en sí, ¿no? Donde el efecto más fuerte es justamente la inclinación y alteraciones en la órbita que he dicho de haber. Pero no he visto ningún trabajo, sería interesante ver eso. Más que todo el orden de grandeza, si es detectable, ¿no? Eso creo que sería, ¿no? No tengo los números, pero sería. Podría haber existido, pero será del orden para que un instrumento lo pueda detectar. Yo digo que es poco, porque los que han investigado esto, en el paper que vi, justo por eso han podido comprobar, ¿no? Que no había 2000 años, no había. Ojo que 2000 años sí es en precesión, si te cambia un signo, ¿no? Sí, de hecho, se te cambia. Pero en este caso no estamos hablando de diferencias tan lejanas como son las estrellas de la esfera celeste. No, estamos hablando de aquícito nomás. Entonces, no, difícilmente. Habría que meter un número, pero sería interesante. Como te digo, el paper no, lo que hace justamente la estimativa es ver que a pesar de que pasó 2000 años, ya vemos que está ahí. Pero no he visto ninguna variante sobre eso. Perfecto. Muchas gracias, Novar. Una última pregunta porque se nos va el tiempo también. Aprovecho la oportunidad que yo estoy aquí en vivo para hacértela directo. Justo está, más que todo con lo que mencionabas tú al inicio sobre las observaciones que hicieron ustedes sobre el asteroide que mencionaste. En Ica, ¿nos podrías contar más detalles? ¿Cuánto tiempo les tomaron? ¿Cuántas noches? ¿Cómo fue, de quién fue la iniciativa? ¿Qué instrumentos utilizaron? ¿Nos podría contar un poquito más detalles, por favor, sobre esta historia? Interesante porque es netamente peruana y creo que a mí me interesa en lo personal y estoy seguro que a nuestros compatriotas también. Ya, claro, no, eso fue el año 2019. La iniciativa fue de José Ricra, por ejemplo, y la idea fue así, ¿no? Dado que hubo una alerta internacional, la IAWN, justamente la que da una especie, es una red de vigilancia de alerta de asteroides, ¿no? Lo que pasó fue que lanzó una cámara. Vamos a simular que hay que observar ese asteroide. Y lanzaron, pues. Y ahí, pues, José me dice, bueno, ¿por qué no hacemos con esto? Ya me parece chévere, ya hay que ver, pero necesitamos juntar fuerzas, porque aquí, digamos, en Perú se necesita, pues, juntar fuerzas. Lo que uno no tiene, el otro sí lo tiene, ¿cierto? Entonces fue así, con el Observatorio Planetario Moche, con gente de ahí, con el ingeniero Rommel, ahí tenían equipos buenos,
¿El y Observatorio el Planetario telescopio. Moche es el que está en la Universidad de Ica No, 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 o no, dónde se no, encuentra? no, estamos hablando de la Libertad en Trujillo, ¿no? Ahí Ah, en Trujillo. básicamente, Ah, ok, ahí, ok. Ah, cierto, estamos cierto. hablando del norte, no del sur. Ajá. Ya, ya. Básicamente ahí, lo que pasa es que básicamente el contacto a través de, fue la cámara, por ejemplo. La cámara que conseguimos ahí fue a través de él, dado que todavía no contamos con una buena cámara ahí en la parte del telescopio de Ica, pero sí teníamos por otra parte, nosotros proporcionábamos el telescopio de 60 centímetros. Ajá. Entonces, eso fue lo que nos inscribimos, ¿no? En la lista, y por supuesto se procedió a hacer primero a intentar cazarlo, ¿no? Teniendo las coordenadas y todo, no sabíamos si la sensibilidad iba a dar, ¿no? Ahí ayudó mucho también, Mario Segarra, por supuesto, también estuvo, o sea, fuimos José, Jicra, Mario, Segarra también, bueno, Rommel y mi persona, ¿no? Todos ahí juntos para tratar de eso, incluso con un test se instaló un telescopio más chiquito, Rommel creo que instaló un telescopio de 5 pulgadas, creo. Claro, de ahí, intentando ahí también cazarlo, lo cazó incluso en lo pequeño, increíble también eso. Y, y se consiguió pues hacer las coordenadas más que todo. Era magnitud pues 14 en el visible, ¿no? La magnitud Wow. 14 es bastante... teníamos que... Era un telescopio de apertura, pero la apertura está ideal, de 60, la apertura de 60 centímetros, y ahí se hizo pues el seguimiento, y en el GIF animado que mostramos se ve justamente que pasa por donde tenía que estar. Y claro, lo que se proporciona es la astrometría, ¿no? Las coordenadas de ascensión recta y declinación, ¿no? Con la fecha, hora UTC, ¿no? Y eso se proporciona a la comunidad y ¡boom! Va a la base de datos. Claro. No va a la base de datos para poder hacer eso. Gracias a una colaboración, ¿no? Repito, ¿no? Más que todo con el Observatorio Planetario Moche, ¿no? Con José Ricla, con Mario también. Claro, eso es bonito, ¿no? Entonces fue con el telescopio en sí de Ica y con los instrumentos del Observatorio de Moche en el norte, Ajá. ¿cierto? Sí. Uh-huh. Increíble, Uh-huh. increíble. Qué bonita historia. Y creo que es una historia que, bueno, y para eso tenemos este espacio, por un poco difundirlo, divulgarlo, de lo que se hace en astronomía aquí en el Perú, y que es necesario, por supuesto, que todos nos centremos. Es más, yo insistiendo en el tema de las Olimpiadas, porque estamos calentitos de haber regresado recién de la Claro. Olimpiada Latinoamericana, insisto, ¿no? Justo estas cosas también vienen en las Olimpiadas peruanas, ¿no? Un poco de la historia de astronomía que tal vez no lo pueden encontrar en un libro, porque esto es algo fresco y no está tan divulgado, pero tenemos los bienes astronómicos que pueden servir de espacio para averiguar algo. Cualquier consulta, cualquier detalle que quieran, ya más profundo de este tipo de cosas, lógicamente se pueden comunicar con nosotros o con el profesor Novar Baela, que estoy segurísimo que les puede dar cualquier detalle de estas experiencias bonitas, ¿no? Que se hace con colaboración interinstitucional y también entre varias personas y voluntades generosas. Bien, muchas gracias, Novar. Antes de retirarnos, no sé, me gustaría, por favor, que nos brindes tu reflexión de la semana sobre la astronomía, bueno, sobre qué es lo que recomendarías a la gente para que se alimente a través de estas historias y que busque no solamente un conocimiento científico, ¿no? Sino también su lugar en el espacio y un poco de filosofía de la ciencia, a pesar de que intentaste evadir un poquito este tema de la filosofía, ¿no? Pero, ¿qué recomendarías a la juventud tú, por favor? Como palabra de despedida. No, sí, lo importante, o sea, lo importante pienso yo, al menos hay que diferenciar, digamos, la gente, digamos, en sí, la gente en sí en particular, estamos tan inmersos en este mundo que está acá, ¿no? Con sus detalles y todo, que a veces un poco que nos olvidamos que todo lo que tenemos aquí, o sea, incluido el internet, todo, se lo debemos pues a los científicos, ¿no? Y en particular, la astronomía ha dado su granito de arena también, ¿no? Radioastrónomos para mejorar, creo, las ondas de bloqueo en los routers, ahí toda una historia larga. Entonces, una forma de los fanáticos que están aquí de astronomía, por cierto, es que sigan en este tipo de programas como son los viernes astronómicos, ¿no? Quizás el único tipo de programa que tiene esa continuidad, ¿no? En ese sentido siempre felicitamos a Space, ¿no? Entonces, sigan este tipo de canales, porque la diversidad de las personas que están aquí van a enriquecer a ustedes, ¿no? Es como, ¿sabes cómo, Víctor, lo comparo a ustedes? Como cuando antes en las plazas del Ágora, en los griegos, iban y abrían, ¿no?
los filósofos de la Claro. naturaleza, todos. Ujú. Entonces todo el mundo escuchaba las opiniones, ¿no? Entonces esto que Ujú. han creado ustedes es eso para mí. Entonces, resumiendo, que sigan asistiendo a este tipo de charlas, en particular a los viernes astronómicos, y otro tipo de charlas, ¿no? Que traten de juntar. Por eso también, Víctor, en el caso, no es que haya esquivado, digamos, la parte de filosofía, sino me refiero de que tratar de tocar un poquito, ¿no? Un poquito de esa Ujú. verdad y belleza ahí. Porque al fin y al cabo, pues así como tenemos dos partes en el cerebro, tenemos una parte pues, racional y otra parte pues, más intuitiva, ¿no? Por alguna razón nos han dado dos enfoques, ¿no? Entonces, igualmente en ciencia también tenemos que tener esas dos partes. A veces la intuición te guía, ¿no? Ah, no, esta ecuación va por acá. No sé por qué, pero por aquí va. Más que tu parte lógica. Entonces hagamos esa mezclita que también es simpática. Bueno, invitación a todos para que continúen asistiendo al Viernes Astronómico y gracias, Víctor, por la invitación, de verdad. No, muchas gracias a ti, ¿no? Nuevamente, yo sé que no esquivaste la palabra, sino más que todo me refería que a veces meterse en el mundo de la filosofía es ¡pum! Es un vuelo al Sí, sí, cerebro, sí, ¿no? sí. Sí, Y sí. nosotros como científicos debemos ser bien cuidadosos a veces en qué transmitir, ¿no? Entonces, pero de todas maneras Sí, una parte creo que sí, verdad. merece opinión tal y como lo has dado. Entonces, bueno, agradecerte y antes de retirarnos por fin, acá hay algunos saludos. Tenemos saludos de nuestra gente de Space San Marcos. Tenemos a Rita que te agradece, por supuesto, Novar, por la charla y muy entendible todo. Bueno, también tenemos saludos de una niña que creo que es a través de su padre, Miguel Astete. Nos dice: buenas noches, soy Nadia, tengo 7 años, primera vez que los veo y estuvo muy interesante. Gracias. Muchas gracias, Nastia. Muchas gracias al señor Miguel por estar aquí presente y esperemos verlos también en los próximos Viernes Astronómicos. Tenemos también saludo de Luis Francisco Sánchez Overo, felicitarlo por su charla y nos dice que nunca, y nos dice también felicitarlos por todos, ¿no? Y, perdón, estoy perdiendo acá, felicitado por su charla y también, y por supuesto, saludos para el profesor Baela. También los saludo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, nos están saludando también, así que, bueno, saludos para todos ellos y también nos están saludando en estos momentos también de Estados Unidos, ¿no? Lizeth González, quien te manda un Ahora, Lizeth. saludo enorme para ti, sí. Gracias, Lizeth, por seguir presente siempre aquí. Es una de las forjadoras de los bienes astronómicos y de su Claro. continuidad, ¿no? Luben, nos manda un saludo de Colombia, así que estamos por todos lados. Muchas gracias, Novar. Un abrazo fuerte. Ya, bueno, estamos pasando esta época de, esperemos, ¿no? De pandemia y seguro pronto estaremos de regreso con los bienes astronómicos híbridos también, tal vez, ¿no? Tal vez presenciales, pero también transmitiendo para hacer lo que tú dices, ¿no? De repente, cuando es presencialidad, probablemente ya hay una conversación con el público mismo más cercano a veces, ¿no? Entonces, esperemos que eso se logre pronto. Muchas gracias nuevamente, cuídense todos y nos vemos el próximo viernes con una nueva aventura y en otro lugar del espacio y el tiempo.